Stardive ya está aquí, pero hay un problema grave. Si te sale el error Unable to Run on this device o el pantallazo negro de Vulkan, no te asustes. Hoy te explico exactamente por qué ocurre. También te dejo este gameplay de Stardive. El sistema de combate es increíble y la captura de monstruos es adictiva. Te voy a mostrar la historia y cómo luce el juego en su máximo esplendor. Mucha gente está buscando la solución definitiva a Vulkan en Stardive o por qué el juego no es compatible. Quédate porque vamos a analizar los requisitos técnicos de Unreal Engine 5 y qué significa realmente que no soporte ES 3.1. Suscríbete para estar al día con Mongi y el Stardive en este día 1. Vamos con el gameplay. ¿Por qué ocurre este error? El mensaje es muy específico. El juego está desarrollado en Unreal Engine 5 y utiliza la API gráfica Vulkan, es decir, Vulkan versus OpenGL. Vulkan sería la tecnología más moderna que permite gráficos increíbles como los de Stardive, pero requiere hardware relativamente reciente. El packaging del juego, cuando los desarrolladores de Nermable prepararon el archivo del juego, lo configuraron para que solo use Vulkan. No incluyeron el soporte para OpenGL ES 3.1, que es la alternativa vía que usan los móviles más antiguos o menos potentes para renderizar juegos. Por eso muchos dispositivos podréis jugar el 7DS Origin y en este caso el Stardive no lo vais a poder jugar. Solo simplemente por este caso, porque los desarrolladores han quitado esta opción. El resultado, que si nuestro procesador o nuestra versión de Android no son compatibles con Vulkan, el juego simplemente no sabe cómo dibujar los gráficos en tu pantalla y se cierra con ese mensaje. ¿Existe alguna solución? Es que si el hardware de tu móvil no soporta Vulkan físicamente, no hay ningún truco o app que se lo solucione mágicamente. Es como intentar meter un motor de un camión moderno en una bicicleta. La estructura no lo soporta. Lo que sí pueden intentar es actualizar el sistema de vuestro dispositivo móvil. A veces el hardware sí soporta Vulkan, pero lo que pasa es que no lo habéis actualizado del todo. Vuestro Android. Buscar actualizaciones del sistema. Luego también tenemos la segunda opción, que es opciones de desarrollador, que en algunos móviles, dentro de opciones de desarrollador, existe una opción llamada habilitar capas de depuración de GPU o seleccionar controlador gráfico, donde a veces se puede forzar el uso de un controlador específico, aunque rara vez funciona si el chip es antiguo. Y bueno, pues vamos a probar lo que hemos dicho. Espérate, aquí esto quito. Ahora, vamos a probar lo que hemos dicho. Vamos a ir a ajustes, es decir, una de las opciones que os he dicho. Lo que pasa es que si tenéis suerte y a lo mejor vuestro dispositivo sí es compatible con lo que viene siendo activando las capas de depuración. Como veis, estamos en opciones de desarrollador, activamos. Con todo también vais a aplicaciones, por si acaso, y buscamos Stardive, porque en sí te deja instalarlo. Aquí lo abrimos el juego entonces. Ahora le vamos a dar a forzar detención y le voy a dar a borrar caché, por lo que sea. Entonces venimos aquí y vamos a activarlo. Vale. Y nos sigue apareciendo lo mismo. Nos dice que no es soportable, lo mismo que hemos estado explicando. Y además el mensaje, como lo estamos viendo, es que lo más probable es que nos falten los archivos del juego necesarios para inicializar el sombreador global y el contenido Cooked. Consulta el registro de motor para Lo hemos obtener más intentado todo, información. Incluso forzando las capas del GPU, el motor de Stardive nos dice que no puede cocinar los gráficos. Esto confirma que el juego viene cerrado bajo llave solo para dispositivos con soporte nativo de Vulkan. No pierdan tiempo borrando y reinstalando el juego. El problema es que Nemable no incluyó el soporte ES 3.1 hoy, el día de hoy. Más adelante, en la siguiente actualización, tal vez sí lo metan. O mañana o pasado, porque, como habéis visto, el juego ha salido hace unas horas y ya han metido ya varias actualizaciones. Han metido un mantenimiento, creo que de media hora y cosas de estas. Así que a lo mejor a lo largo del día, o tal vez en estos días o próximamente, digan, oye, pues vamos a abrirlo. Es decir, ellos tienen el soporte, es decir, ellos pueden abrirlo, es decir, pueden activarlo del 3.1. Esto ya os digo que no es mentira. Muchos habéis probado el 7DS Origin sin que sea compatible. Y es gracias a esto, a que Nemable incluyó el soporte. En este caso, solo falta que lo incluyan. Así que, por eso digo, a lo mejor hay que tener un poco de paciencia. Es antiguo. Y tercero, la solución que sería lo mejor es que intentéis jugar en PC en emuladores. La solución real a día de hoy, emuladores como BlueStacks o LD Player, en sus versiones de 64 bits y con soporte Vulkan activado en ajustes, permiten saltarse este error si el PC es decente. Y lo último que nos queda, como a todos, es esperar a los devs, a los desarrolladores, que nos den la única solución definitiva, que sería que Nermable saque un parche que incluya el soporte para ES 3.1, bajando la calidad gráfica para que más gente pueda entrar a jugarlo. Esto, como digo, en 7DS Origin lo tienen. Así que a lo mejor solo nos queda esperar un poco de tiempo y ellos ya se encargan de meter este nuevo parche. Aquí estaría toda la explicación de lo más importante de esta pantalla. Tú, si me dices qué dispositivo es el que tienes para investigártelo más a fondo y a ver si tienes alguna de estas opciones, si quieres que te ayude, y lo miramos junto en los comentarios, me lo dejas comentado. Vamos con el juego del día. En este caso es nada más y nada menos que Mongil Star Dive. Y lo vamos a hacer con Gamepad, como estáis viendo. Vamos a ver si todo lo que nos dijeron o todo lo que había en la beta era cierto. Bueno, en las betas alfas que probamos. ¿Es en tablet ahora mismo?
Pero nos pide descarga más. Ha habido una actualización reciente. Es decir, ha salido hace unas horas y ya está con actualizaciones. No tocar la pantalla, pone. Tócala. Todo con Gamepad, para que veáis. Gamepad en tablet. El juego de la semana, se podría decir. No sabemos si del mes, dependiendo de cómo lo haga. Dice senda del alba casual y senda del ocaso recomendado. Esto es nuevo. Esto, por ejemplo, no me suena haberlo visto en la beta. Yo quiero el de la historia. A mí me gusta, la verdad, disfrutar un juego. Pero no es cambiar si un juego es cambiar de modo. Vamos a darle a empezar partida. Nosotros queríamos en modo historia, que sería este. Ya decía yo, digo, qué raro, han metido niveles. Vamos a ver qué dice. Ojalá nos hubiéramos conocido antes. Yo también digo lo mismo. A ver. A lo mejor las cosas no habrían... A lo mejor las cosas no habrían que... Quizá todo esto no habría acabado así. Me digas eso. Hola. Espera, ¿fui yo? Cloud. Gracias. Arigato. Arigato, señor. Wow. Esto sí es igual, por si acaso. Hay que usar los hilos del destino para coser la herida del mundo. Yo soy la única aguja irreemplazable. O sea que ella es la que se tiene que sacrificar para... Se supone que para reparar. No te vayas. Y se fue. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Sayonara le dice, toma ya. Qué buena. Sayonara. No, 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 no. ¿Otra vez ese sueño? Últimamente tienes muchas pesadillas. Por eso mismo no deberías dormir la siesta sin un techo sobre el que te cubra, me imagino que habrá puesto. Berna, ¿has comido sin mí? ¿Qué? Huele, que alimenta. ¿Cómo le huele, tío? ¿Eso qué fue? ¿Una indirecta? Champi seco. Dice, si no hubieras estado cenando ya estaríamos en casa. Un poco que si el babosín, pero tú también le tocaste, Berna. Sabes que ese babosín era especial. Mongil Stardive. Empezamos el modo historia. Ah, pues mira, me muerde de hambre. Ya empezamos. Busquemos algo de comer. Dice, ¿puedo? La aventura del niño soñador. Empezar. Puedo sentirlo, está por ahí. Aquí vemos para mirar. Los controles son... Dice, aquí puedes ver la información de la misión. Toca para continuar, ¿vale? Navegar. Estamos ya avanzando. Aquí tenemos hongo de este. Y aquí hay otra cosa, ¿no? Ah, este no podemos cogerlo, es un gato. Dice, me muero de hambre. Debería haberle hecho caso a Berna. Wow. Espera, esto es un campo de champis. Que haya champis por aquí significa que hay setas cerca. Con cuidado. Cogemos las setas. Se nota que son distintas. Toca deprisa el botón de la pantalla. Vale. Bueno, en este caso será la X. Lo conseguimos. Con esto debería bastar. No estaría mal algo de beber también. Espera, ¿a qué huele? Es sabroso, grasiento y delicioso. Están cocinando algo. ¿De dónde vendrá? De allí. De allí. ¿Eh? ¿A dónde ha ido Cloud? Ay, no, seguro que está siguiendo algún monstruo de nuevo. Ah, no, para quieto. Dice Berna necesita una niñera para vigilarle. ¿Esta recoge algo? No, no. ¿Cómo corre, no? Parece que corre más. Ah, tengo que pelear contra estos bichos, ¿lo que? Ah, vale, ahora sí. Ahora sí se armó lo chido. Se nota, es decir, el cambio de PC a móvil. En PC se nota mucho mejor, pero no hay que envidiarle nada. Es decir, gráficamente está muy bien. Está bien en móvil, en mi opinión. Aquí está, Berna. Esto es igual que el Cloud. ¿Qué estás haciendo ahí? Mira allí. Un gato. ¿Un monstruo nuevo? Sálvalo, deprisa. Pero si estás... ¿Y tú qué? ¿Te dejo aquí? Sálvame a mí también. Uf. Por lo visto eres parte del menú, ¿no? Yo también creo. Deprisa, me estoy quemando. Se habrá caído al fuego, ¿no? Ah, sí, se cayó al fuego. ¿Qué ha pasado? Uf, salvado. Ha llegado el segundo plato. Qué bueno. Y más fresco que el de azul. Pero soy más joven que ella. Corre, idiota. ¿Champiñones?
Si mi comida huye me da hambre, y cuando tengo hambre me mosqueo. Vamos a pelear contra el puerco. Vale, aquí estaría para los cambios, ¿no? Ya puedes luchar, ya puedes luchar junto con tu compañero. LB. ¿Qué me pide? La B. La B es vale, los dashes. La A para atacar. La B no, la X. ¿Qué tengo que hacer ahora? Usa la habilidad de cambio durante un ataque especial para activar un contraataque. ¿Vale? Dice, cuando se ilumina. Ah, que los bichos de estos también son de él. Ve, ve, la ve, la ve, la ve. Ha aparecido el gato. La ve, la ve, la ve, la ve. La ataca. Parece a veces que no. Ah, vale, coño. Es que no lo controlo. La X es esta de aquí. Vale. Vale, ya tenemos la habilidad cargada. A ver. Ya no lo hemos cargado, ¿no? Todo con Gamepad. No tenía buena pinta, ¿no? Un puerco comiendo humanos. Qué bueno. Bueno, queriendo comerse humanos en este caso. Ay, se nos ha olvidado dónde está el miau miau. Miau. Ey, ya está a salvo. ¿Cómo te has escapado? Miau. Supongo que no estaba atado. ¿Cómo? Bueno, creo que hemos completado la misión. Regresemos. ¿Y qué pasa con miau miau? Dice. Bueno, antes no paraba de decir miau miau, así que miau miau. ¿Ya le has puesto ese nombre? No me gusta mucho la historia como está empezando, ¿eh? En fin, déjalo en paz. Si vive por aquí seguro que vemos muchos monstruos más como él. Me imagino.